Mi vida, por Jesús de Narrat. Cartas a mi amada esposa Miriam, por María Medina. 3. Mi concepción. Anuncio de mi nacimiento. Mi madre era muy joven, casi una niña, cuando fue entregada a mi padre como esposa. Él era viudo, había estado casado con una mujer de salud no muy fuerte, que murió al poco tiempo de dar a luz a su última hija, una niña. La pérdida de su mujer dejó a mi padre hundido en la más grande de las tristezas porque amaba a su esposa y además se quedó solo al cuidado de sus 3 hijos, 2 muchachos algo más mayorcitos y la pequeña. Por eso decidió volverse a casarse y buscó esposa entre las jóvenes de su entorno y de su condición social. Él era un respetado artesano, descendiente de la casa de David, perteneciente a la tribu de Judá, miembro de un linaje perpetuado desde tiempos muy antiguos. Su familia era considerada depositaria y heredera de la rama más pura de esta descendencia de reyes, al no haber tenido mezcla con personas de otras tribus de nuestro pueblo hebreo. En mi padre todo era corrección, pureza y perfección. Así debía ser, tanto por parte de él como por parte de mi madre, circunstancia necesaria para poder engendrar al Hijo de Dios, legítimo heredero de este trono de Israel. Joseph no podía desposarse con cualquier persona, y los maestros esenios, conocedores de la personalidad del hombre que había de venir y de quienes debían ser sus padres, y poder crear el entorno perfecto para que el plan de Dios pudiera cumplirse a la perfección, le aconsejaron consultar con los hermanos esenios de Jerusalén, para que buscase esposa entre las jóvenes que estaban estudiando y formándose en el templo, y para que la orientación en esta elección, y al pertenecer él también al pensamiento y a la ideología esenia, que tenía muchos simpatizantes entre la gente del pueblo que seguían su filosofía, fue orientado principalmente por ellos, que fueron quienes desde su visión espiritual y gran sabiduría no solamente le dieron ese consejo, sino que le hablaron del papel que él estaba destinado a tener en todo aquel inmenso acontecimiento, que estaba a punto de producirse. Mi padre siempre supo quién era su hijo Yeshua, cuál era mi personalidad, cuál sería mi trabajo y cuál el suyo, así como el de mi madre. Por eso, la elección de ella estaba exclusivamente en manos de Dios, porque Él era quien debía elegir a la mujer adecuada para cumplir con tan alta responsabilidad. Mi padre fue a Jerusalén y consultó su petición. Le hablaron de las jóvenes vírgenes que estudiaban y se formaban en el templo y allí acudió. Mi madre era muy pequeña cuando sus padres decidieron establecerse en Jerusalén para que la niña pudiera estudiar en el templo y consagrarla al servicio de Dios, recibiendo así la adecuada formación que tanto por ser descendiente directa de la casa de David como por su preparación para cumplir su inmenso destino como madre del Mashiach fueron necesarios. Las niñas no vivían en el templo, solo iban allí diariamente para recibir sus clases. La familia de mi madre se había establecido en una casita cercana para que Mariam pudiera asistir cada día a sus lecturas y a recibir las enseñanzas de otras materias, sin vivir separada de sus padres. Es cierto que los maestros esenios, de los cuales había algunos en el templo, ejerciendo como sacerdotes o levitas, estaban enterados de todo aquel gran misterio y se dispusieron a recibir a Joseph para encomendarle el cuidado de Mariam. Ellos conocían perfectamente que ella era la mujer elegida para ser la madre del Mashiach de Israel, porque habían recibido esta revelación poco antes del nacimiento de mi madre. Cuando Joseph se presentó ante los tutores de mi madre, éstos le reconocieron como al hombre indicado para casarse con ella, y así lo hicieron.
Mis padres se comprometieron y se desposaron al cabo de un tiempo, como mandaban las leyes de nuestro pueblo. Transcurrido el tiempo ordenado, consumaron su matrimonio y comenzó la convivencia como marido y mujer en Nazrat, lugar de procedencia de mis padres, en el que luego Yosef asentaría definitivamente su hogar y su trabajo y negocio, donde yo vería la luz y donde se desarrollaron los primeros acontecimientos de nuestra vida. Ella tenía 14 años, él casi 30, y empezaron su nueva vida en común. Mi madre fue al matrimonio virgen, muy joven, casi una niña. Se os ha transmitido una interpretación errónea de lo escrito en nuestras profecías, porque la palabra con la que se designaba a mi madre no era virgen, sino alma, una niña que no había tenido su primera menstruación. Como estaba anunciado y cuando ya desposada comenzó a tener relaciones maritales con mi padre, ella todavía no había sido mujer, era muy jovencita. Es cierto que mi madre no había ovulado todavía cuando se quedó embarazada, porque el óvulo que iba a contener y a formar mi ser debía ser totalmente puro, creado por Dios, para contener a su hijo. Esto sí fue lo sobrenatural, porque la semilla que el Padre implantó en Mariam era plenamente pura. Fue una semilla mucho más elevada, perfectamente adecuada para que en ella pudiera germinar el hombre y contener el espíritu del Hijo de Dios que yo era. Tanto mi madre como mi padre eran seres que pertenecían a dimensiones de alta frecuencia, perfectos para la realización de la concepción de mi ser en el plano físico, porque ninguno de los dos podía transmitir una genética imperfecta. Después de mi nacimiento, Mariam comenzó a tener su menstruación natural y mis otros hermanos ya participaron de la genética de mis padres. Todo fue normal, todo fue natural, como hubo de ser, el nacimiento de un niño engendrado por dos personas, hombre y mujer, aunque algo especial radicaba también precisamente en la naturaleza de estos dos seres. Al no haber ella tenido todavía su primera menstruación, no era muy frecuente que la esposa quedara embarazada, pero así fue, aunque no fue la única vez que esto había sucedido, y cuando una mujer concebía a un hijo de manera diferente, cuando ya su matriz estaba cerrada porque era demasiado mayor, o cuando no había madurado todavía, se consideraba que se había producido una intervención de Dios, un milagro sobrenatural, y ese niño era considerado nacido por la voluntad divina y se le llamaba Hijo de Dios. Y se tenía la certeza que el niño que había nacido de esta manera venía a la tierra con una misión del Padre y era un hombre especial. Ese fue mi caso. Yo vine al mundo de forma correcta y adecuada para obtener mi condición de hombre. Es cierto que la naturaleza de mi energía era muy superior a la de otros seres encarnados. Los seres de luz que fueron mis protectores, acompañantes y guías en esta encarnación, debieron adecuar la frecuencia de mi energía al plano terrestre. Mi madre era una mujer de una muy elevada evolución espiritual y estaba completamente preparada para albergarme en su seno. Ni ella ni yo éramos normales. Nuestros seres poseían una elevada frecuencia. No hubiera podido ser de otro modo. ¿La intervención de Dios Padre? Por supuesto, como se produce en cualquier nacimiento. Él da la vida, Él da el espíritu, Él proporciona la energía de la que va a vivir todo ser que encarna en la tierra para poder experimentar. Y mis padres tuvieron cada uno su papel en ello, el papel biológico que les correspondió en ese momento, porque el óvulo que el padre implantó en Mariam debía ser fecundado por un varón. Todo lo demás de manera natural y adecuada al plano en el que yo debía encarnarme. Mi madre dio a luz a más hijos, ninguno fuimos iguales. La personalidad dependía de la evolución de cada uno.
del mismo y del plan de Dios para organizar con exactitud espectacular mi venida a la tierra. Era un plan suyo, una emanación de su voluntad, y eligió a los mejores y a los más adecuados para crear mi entorno. ¿El Espíritu Santo del Padre intervino en este nacimiento? Naturalmente, como en todos los del resto de los hombres. No hay nada que se produzca en los universos que Él no decida y que Él no apruebe, más aún si estos acontecimientos están designados por Él. Aunque ya haya muchas voces que proclaman esta verdad, quiero que cada vez más se sepa y que el mundo lo entienda. Este conocimiento era el que se tenía en los primeros siglos durante los que vosotros transmitisteis inicialmente toda la historia, que luego continuaron transmitiendo los hombres que después recogieron el testigo de vuestras predicaciones. Pero todo se transformó y tergiversó para favorecer los intereses de los primeros dirigentes cristianos. Mi ser, mi presencia y mi esencia son los mismos, y tengo la misma evolución sin necesidad de que se hayan producido estas tergiversaciones. Soy un hijo del Padre como hay tantos, con niveles de conciencia diferentes, elevados y no tan elevados, antiguos y no tan antiguos, y de diferentes esencias o características. La inmensidad del Padre es infinita y lo abarca todo. ¿Dudó mi padre de su paternidad? De ninguna manera. Él solamente estaba sorprendido por la forma en que se produjo mi concepción. Y solamente tuvo la revelación de que yo era un niño especial y supo que realmente había nacido por voluntad divina para realizar una gran misión. Mis padres siempre mantuvieron un estrecho contacto con los sabios de la comunidad esenia, y en esta ocasión también mi padre recibió el mensaje de ellos, y le confirmaron que exactamente mi concepción debía producirse de esta manera, que debería ponerme por nombre Yeshua, Dios salva a los hombres, porque la misión que su Hijo traía al mundo era la de salvar a la humanidad. También mi amadísimo primo Johanan, Juan, nació de forma especial, cuando se suponía que su madre ya no podía tener hijos. Pero para el poder de Dios nada es imposible, y Johanan vino al mundo a realizar su trabajo de manera impecable, a pesar de la imposibilidad de su concepción. Todo lo que rodea a mi nacimiento es consecuencia de la mente o de la fantasía de los hombres, tratando unas veces de dar explicaciones aceptables para todo y otras de ensalzar así mi figura, aunque bien comprendidos los hechos, los motivos y el desarrollo de los sucesos, y si los hombres de entonces hubieran tenido un conocimiento más evolucionado, no hubiera hecho falta crear estos conceptos. Pero para la humanidad encarnada a veces es necesario poder comprender más al hombre Dios que se encarna, porque de otro modo, con su mentalidad y más aún con la de aquellos tiempos, me refiero al pueblo de los siglos posteriores a mi vida, entre los hombres que recibió el conocimiento de todos los hechos y de toda la ideología que enseñé, no hubieran podido entender. Poco tiempo antes de que mi madre quedara encinta, sí es cierto que recibió el anuncio de la próxima concepción de un ser altamente evolucionado, de un hombre que cambiaría el curso de la humanidad, y esto sucedió así. Ella todavía no había consumado el matrimonio, porque como es sabido, desde que los esposos se comprometían hasta que convivían de manera normal como pareja, pasaba siempre un tiempo, sobre todo cuando la novia era muy joven y se esperaba durante ese tiempo a que la niña fuera mujer. Después, ya celebrada la boda, todo sí se desarrollaba de forma natural en cualquier pareja. Mi madre, como sabéis, era también perteneciente al pensamiento y filosofía esenios, y estos hermanos poseían una gran evolución espiritual. Fueron los que conocieron anticipadamente y supieron después, a lo largo de toda nuestra vida,
el desarrollo de los acontecimientos que iban a producirse. Un día, uno de los ancianos de la hermandad fue a visitarla a su casa de Nazrat, cuando aún vivía sola. Iba acompañado de un hombre joven, un ser con una gran presencia, que entró en la casita y diciéndole: «Salón, María, yo soy Gabriel». Le anunció quién era ella, quién iba a ser yo y todo lo que aquel suceso iba a conllevar. Le habló de que su misión era la de ser la madre del Masiaj. Le explicó de su trabajo de comprensión y ayuda hacia el hijo que ya vendría próximamente. Mi madre nunca estuvo engañada respecto a mí, todo lo contrario. Dado su alto grado de evolución, siempre lo supo. Era lo justo y necesario para poder cumplir su misión en aquel momento en la tierra. Es cierto que ella se sorprendió, porque todavía no habían celebrado los esponsales, pero lo aceptó, y su sorpresa fue más por conocer quién iba a ser su hijo que por el hecho de tenerlo, ya que era lo más natural y esperado en todos los matrimonios de entonces, incluso obligado por nuestras leyes. Se sobrecogió por la grandeza del descubrimiento de su ser y por el conocimiento del ser que iba ella a traer al mundo, nada menos que al Masiaj esperado por el pueblo de Israel durante siglos. Aunque asustada, lo aceptó y entregó su alma al Padre, porque, como sabéis, siempre se pide la aceptación por parte de un ser para realizar cualquier cosa que Dios solicite. Ella lo hizo y entonces quedó decretado mi nacimiento. Hágase en mí. También Gabriel, ser elevado emisario del Padre, le anunció que su prima, Eliseba, Isabel, ya mayor y creyendo que no podía tener hijos, estaba en su 6º mes de embarazo. Como sabéis, esta familia pertenecía también a la filosofía esenia, y tanto mi nacimiento como el de mi amado primo Yohanan se iba a producir muy cercanos en el tiempo. Mi madre decidió ir a visitar a su prima antes de celebrarse el matrimonio con mi padre, y todavía quedaba algún tiempo para ello. Mi madre supo, al escuchar las palabras de Gabriel, que yo sería llamado Hijo del Altísimo, que me sería entregado el trono de David, que reinaría sobre la casa de Israel, y que mi reino nunca tendría fin. El mensajero le anunció que quien nacería de ella sería llamado Santo y las naciones le adorarían. El gran maestro esenio y el emisario de Dios se marcharon, dejando a mi madre en un estado de plenitud y de luz total, aunque tuvo después que integrar en ella este inesperado anuncio y esta tan alta misión de responsabilidad. ¿Podéis imaginar ahora lo que este acontecimiento produjo en mi madre? Pero ella valientemente lo aceptó, porque en su alma sintió esta verdad. Se entregó a la voluntad del Padre e hizo posible la continuidad de todos los hechos. Bendita sea, con todo mi amor, Yeshua.